En nombre de Dios y de la patria, se inicia la Comisión de Seguridad. Saludamos al flamante nuevo ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero, que ha hecho su estreno con un poquito de trabajo. Y también, no sé si está el jefe de la edición jurídica de la subsecretaría, don José Tomás, la coordinadora jurídica y legislativa, señora Stephanie Walser, y a los señores y señoras senadoras en esta comisión. Bien, el primer punto de la tabla es justamente recibir en audiencia al señor ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero, para poder conocer los lineamientos, planes, programas del nuevo ministerio, poder intercambiar ideas con los miembros de la comisión, ver los proyectos que están en tabla y también evaluar cuál va a ser la coordinación en torno a poder definir el camino a seguir de esta comisión. Tenemos un resumen de la cantidad de proyectos que existen en la comisión, de los cuales hay 50, pero desde el año 2024, que fue el primer, 23, que fue el primer fast track legislativo, ya pendientes de los fast track legislativos aproximadamente deben haber unos 20. Y dentro de eso queremos someter a consideración del Ministerio de Seguridad Pública cuáles son los que finalmente existe interés y cuáles son los que ya han quedado, por las contingencias del tiempo, han quedado sin mayor efecto. Los miembros de la comisión, los que son anteriores al año 2023, serán sometidos a consideración y es lo más probable que algunos van a ser enviados a archivos del Congreso Nacional. Por lo tanto, le ofrezco la palabra, señor ministro, básicamente para poder informar a esta comisión sus planteamientos, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su intervención, saludo a la senadora y al senador. Yo he preparado una pequeña presentación, hemos preparado una pequeña presentación para dar el contexto de la instalación del ministerio que ustedes conocen relativamente bien, pero donde quiero focalizarme en algunas cuestiones de la instalación y otras que tienen que ver con la implementación y el desafío de aquí en adelante, en el fondo, ¿no? Hay un tema que yo creo que es bien relevante, es el consenso sobre el cual se desarrolló el Ministerio de Seguridad Pública en este Congreso Nacional, que permitió que hubiese sido despachado en enero de este año y promulgado y publicado en febrero de este año, ¿no? Una tramitación de un proyecto que tiene 18 años, la agenda en materia de seguridad pública ha estado muy presente en todas las administraciones. Las primeras iniciativas datan de la administración del presidente Lagos. El Ejecutivo tomó la decisión de seguir gestionando el proyecto de ley del expresidente Piñera, entre otras razones porque había sido un proyecto que era otra de las iniciativas, pero sobre todo había tenido una discusión previa que era relevante poder destacar. Y entre otras cosas, porque el propósito central era obtener resultados del proyecto de ley y no seguir buscando otra iniciativa previa. El Ejecutivo lo que hizo fue una indicación sustitutiva, se generó una gran discusión, entonces tenía que ver con el eje y la estrategia de seguridad pública que estaba vinculado a fortalecer las instituciones. Solo recordar que yo creo que es importante dar el contexto en que ese proyecto finalmente se despachó, tal como señala usted, señor presidente, forma parte de una estrategia de consenso entre el Ejecutivo y este Congreso Nacional en lo que fueron los fast track legislativos, que si uno lo mira tiene una dimensión institucional y una dimensión procedimental. En las dimensiones institucionales no solo la creación del ministerio, sino que el fortalecimiento de otra serie de instituciones, y desde el punto de vista procedimental una cantidad de reformas legislativas muy significativas en materia de seguridad. Tenemos, como bien saben, ya a esta altura cerca de 70 proyectos de ley que han sido despachados en el contexto de esa agenda, y el país ha actualizado una cantidad importante de legislación para abordar algunos aspectos
en que el Estado de Chile no las tenía adecuadamente reguladas. Eso acompañado de fenómenos, especialmente de fenómenos criminales, que han tenido alto impacto en el país y respecto del cual eran desconocidos o por lo menos acotadamente ejecutados en nuestro país. Lo que quiero decir con esto es que ese contexto permite explicar por qué el proyecto, la ley publicada por este Congreso, tenía que abordar una cuestión central, y era cómo distintos organismos públicos que tienen propósitos de política pública y competencia diversa podían actuar con un propósito común, ¿no? Que además tienen estructuras organizacionales que son muy distintas, ¿no? Hay ministerios, hay servicios públicos que dependen de ministerios diversos y hay instituciones constitucionalmente autónomas como el Ministerio Público. Entonces, tratar de construir una unidad de gestión a partir de una heterogénea estructura administrativa es la propuesta central que tiene la ley que crea el Ministerio de Seguridad, que como se discutió durante la tramitación legislativa, el Ejecutivo también lo ha expuesto durante la etapa de instalación del Ministerio, no es simplemente un casillero en la administración pública. El gran cambio, y ese es por lo menos el enfoque, senadoras, senadores, que el Ejecutivo ha tenido, es que el mandato principal de la ley es implementar un nuevo modelo de gestión pública en materia de seguridad. De hecho, la profusa legislación aprobada en el Congreso durante estos últimos años y la que se sigue tramitando en este Congreso Nacional, el elemento común que tiene es tratar de generar condiciones de actuación eficaz de instituciones heterogéneas con propósitos diversos, pero que tengan que tener un resultado común. Ese gran desafío es el desafío de gestión pública en materia de seguridad. Lo digo en los siguientes términos, por su intermedio, señor presidente. Nosotros podemos seguir aprobando leyes, y yo creo que hay algunas que son indispensables, pero si nosotros no ponemos foco en gestión pública en seguridad, buena parte de esas leyes pueden terminar siendo simples declaraciones formales en el fondo. Entonces ahí hay un primer aspecto que yo creo que es relevante, que es lo que está vinculado a la creación del sistema de seguridad pública, donde hay una serie de instrumentos que están establecidos en la ley, algunos de ellos a los cuales me voy a referir más adelante porque requieren de complementación reglamentaria. Lo segundo, que como bien saben, tiene que ver con el fortalecimiento del control hacia las policías y sus mecanismos de inversión. Lo tercero tiene que ver con la gestión policial, no solo de la perspectiva estratégica, sino que también desde la perspectiva operativa, diferenciar claramente los roles de la Subsecretaría de Prevención del Delito en aquello que la ley denomina los factores de riesgo. Esta es una legislación que por primera vez en el sistema institucional chileno define la prevención normativamente con un propósito muy específico en materia de seguridad. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque la persecución penal cumple ciertos propósitos, pero la persecución penal es consecuencia o resultado de la comisión de hechos que en general nosotros deseáramos evitar, ¿no? Ese es como el punto central. Y uno lo puede evitar mediante elementos preventivos, sean que aquellos que están vinculados a cuestiones operativas de intervención de las policías o bien a aquellos elementos que estén asociados a factores de riesgo, que es el gran mandato que tiene en ese sentido. Y por último, como ustedes bien recordarán durante la discusión, sobre todo en la parte final y lo que fue en la discusión de la Comisión Mixta, el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, que esta idea del régimen unificado, donde el Ejecutivo tiene 8 meses para enviar ese proyecto de ley. El Ejecutivo probablemente lo va a estar enviando a este Congreso en el mes de junio. ¿Por qué importa todo esto? Porque la gran interrogante que tenía el Ejecutivo, especialmente el mandato conferido al presidente de la República, luego de la publicación de la ley en los primeros días del mes de febrero, es si se tomaba todo el plazo establecido por la ley, es decir, 1 año para la dictación de los decretos con fuerza de ley, que estaban muy estructurados al traspaso y a la puesta en marcha desde el punto de vista estrictamente administrativo del nuevo ministerio, y en consecuencia desplazaba, ¿no?, la implementación del ministerio para el febrero del próximo año, la implementación para la próxima administración, o se hacía el esfuerzo de iniciar su proceso de implementación ahora, porque no solo implica llevar a cabo un conjunto de herramientas administrativas, sino que instalar prácticas de gestión en la administración pública en materia de seguridad. El Ejecutivo optó por esto segundo. El mandato del presidente fue muy claro en relación
a la elaboración de los decretos con fuerza de ley. En las etapas próximas a la discusión legislativa, en la parte final de este Congreso, se conformó una unidad de implementación que tenía que ver desde detalles simplemente administrativos, como la infraestructura donde se iba a instalar el ministerio, hasta aquellas que estaban destinadas a la elaboración de los decretos con fuerza de ley. El mandato que nosotros recibimos, que esto tenía que estar para el 1 de abril, y esa fue la forma en que trabajamos y que permitió entonces que el Ministerio de Seguridad Pública pudiera comenzar a funcionar a partir del 1 de abril. Y esto tiene varias cosas que son relevantes, que yo creo que explican el modelo de gestión pública que tiene asociada esta ley, ¿no? Por un lado, es una institución de único foco. En general, las instituciones de múltiple propósito, que es lo que le pasaba al Ministerio del Interior, es que los objetivos de política pública, al ser muy diversos, unos terminan rivalizando con otros. Uno puede lograr cierta escala de eficiencia cuando tiene multipropósito, pero en general tiende a sacrificar algún objetivo de política pública. Entonces, una de las razones que explica la creación de esto es un único foco puesto en política pública permanente en base a evidencia, ¿no? Que esta última no es simplemente una expresión retórica que yo estoy ocupando, es una manera en que está planteada la ley y está redactada la ley, ¿no? Si usted va a adoptar políticas y planes en materia de seguridad pública, lo tiene que hacer en base a evidencia. Y eso supone fundamentalmente abordar la seguridad desde una perspectiva más amplia que el simple orden público o la persecución penal, ¿no? Por eso los énfasis en prevención son tan relevantes. Más adelante yo me podría referir a esto a propósito de la política de seguridad pública, que es uno de los aspectos que está mandatado al Ministerio y que su objetivo es tener en el segundo semestre de este año, que se venía trabajando hace un tiempo. Si uno quisiera decir cuál es el gran objetivo para los próximos años en materia de seguridad pública, probablemente uno debiera decir que está en torno a la reducción de los delitos violentos y reducir el índice de temor, ¿no? Es como... ¿Y cuál debiera ser la meta de ese gran objetivo de la política en materia de seguridad? Bueno, en materia de delitos violentos, bajar esas tasas. Si uno quisiera hacer la referencia en el caso de homicidio, tratar de llevar esas tasas a los que teníamos hace 10 años, en torno a 3 por cada 100.000 habitantes, ojalá fuese menos. Y en materia de índice de temor, solo recordar que los datos para finales del año pasado, Chile estaba en torno al 27. Recuerden que Chile no tiene una distancia muy grande entre su índice de victimización y su índice de temor. Chile es de los países, el país del mundo que tiene los mayores índices de temor. Es una sociedad que vive del temor y eso es un fenómeno muy complejo. Hoy día nosotros tenemos el doble del índice de temor que teníamos hace una década. Y por eso, cuando uno habla en materia de seguridad pública, tiene que hablar más allá de la dimensión estrictamente de la persecución penal y los temas de orden público, porque los aspectos vinculados a la reducción de la tasa de índice de delitos violentos y además de la tasa de temor es quizá uno de los objetivos que el país consensuadamente debe abordar para el periodo, para los años que siguen. ¿No? O sea, si me permite, la idea de especialización, de abordar todo el territorio nacional, pero sobre todo, dado que es un modelo de gestión pública basado en coordinación y cooperación, requiere un trabajo interagencial muy, muy activo, ¿no? Esto tiene varias dinámicas porque, como ustedes bien saben, la administración pública, uno viene a decir, bueno, pero esto es como una retórica permanente en la administración pública, ¿no? De hecho, hay un principio general de coordinación, en fin. Lo que pasa es que, como vuestras señorías bien conocen, durante la tramitación de este proyecto, este Congreso puso especialmente énfasis ahí, porque sin eso no hay resultados. Eso es esencialmente lo que tendería a suceder, ¿no? Y por lo tanto, las capacidades de coordinación y cooperación en órganos que, insisto, tienen estructuras muy heterogéneas, ¿no? Es alinear la política de persecución penal del Ministerio Público, una institución autónoma, con no solo las políticas de las policías, que mal que mal dependen del Ministerio de Seguridad, sino que también de políticas sectoriales. Por ejemplo, cómo convergen las políticas sectoriales de aduana, de impuestos internos, del SAC, también en la agenda de seguridad, ¿no? Y eso no se logra por arte de magia. Eso no se logra simplemente por mandatos normativos de la ley. Lo que uno requiere son unidades de gestión muy eficaces con ese fin.
eso explica más o menos, si ustedes ven la estructura del nuevo Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad tiene 3 servicios públicos dependientes de distinta naturaleza, que es Carabineros, la Policía de Investigación y la Agencia de Ciberseguridad. La Agencia de Ciberseguridad, que forma parte de otra discusión que vuestras señorías también tuvieron, comenzó sus operaciones en enero de este año. Tiene una estructura de 2 subsecretarías, lo cual tiene virtudes y defectos, pero para esto este es el modelo para el cual está estructurado. 2 subsecretarías que tienen el gran propósito de trabajar conjuntamente. En materia de seguridad pública, las estructuras sobre las cuales están diseñadas, más allá de las unidades de staff, ¿no?, que son como clásicas, ¿no?, jurídica, administración y finanzas, yo me quiero focalizar en las que son propiamente de línea en ese trabajo. En el caso de seguridad pública, crimen organizado, terrorismo y frontera, por el ecosistema en el cual funcionan, está estructurada como una división. Seguridad y orden público está estructurada como otra división, y de ahí dependen algunos departamentos que por estos días se ha discutido, ¿no? Por ejemplo, seguridad, orden público y eventos masivos es un departamento de esa división. Y control y planificación institucional en el caso de las policías, que es la división especializada en materia de vínculo con las policías. Las policías tienen un vínculo cotidiano con el Ejecutivo en muy diversas cosas, de que van desde las cuestiones de personal, inversión, recursos, hasta cuestiones más operativas. Y en prevención del delito es prevención social, es desarrollo territorial, ¿no? Seguridad privada, ¿no? Esto es por la estructura en que fue aprobada la ley de seguridad privada quedó como división dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ambas subsecretarías disponen, porque recuerden que acá lo que nosotros, este ministerio se realiza de la convergencia de 2 grandes estructuras administrativas: la Subsecretaría de Prevención del Delito, que venía del Ministerio del Interior, y las estructuras que vienen a la Subsecretaría de Seguridad Pública son las que vienen de los equipos de seguridad pública que estaban en el Ministerio del Interior, ¿no? Eso es como esencialmente. Y luego tenemos las estructuras sobre las seremías, a las cuales me referiré un poquito más adelante, y otras que están vinculadas a los departamentos provinciales de seguridad pública, que probablemente no van a ser, que forman parte de una vez que se instalen en la figura de los consejos regionales. A eso hay 2 consejos en los cuales este Congreso aprobó, que son dos consejos de estructuras de coordinación institucional, una vinculada a seguridad pública y otra vinculada a prevención del delito. El gran objetivo en la etapa de implementación, ¿no?, que son este tipo de cosas domésticas que a veces probablemente pueden ser no consideradas atractivas públicamente, pero son clave en los procesos de implementación, es que seguridad pública y prevención del delito trabajen conjuntamente y de modo transversal. Porque de lo contrario lo que podríamos hacer es crear dos grupos, 2 silos institucionales dentro del ministerio, lo cual rompe el propósito perseguido por el Congreso. Claro, que en el fondo es los dilemas a los cuales enfrentan los ministerios cuando tienen 2 subsecretarías. Hay algunas cosas que para esto permiten generar prácticas institucionales. En una de ellas tiene que ver con compartir datos. De hecho, si ustedes ven arriba, este Congreso aprobó una unidad estratégica, que es la que permite mirar la política en materia de seguridad en el mediano y en el largo plazo, y esa unidad estratégica hoy día es la que está sistematizando y ordenando los trabajos, por ejemplo, en el caso de evidencia, que tienen ambas subsecretarías para que estén trabajadas de modo unificado, en el fondo, ¿no? Que sí, porque depende directamente del gabinete del ministro, y este Congreso la aprobó con ese fin, que estuviese ahí arriba y no fuera unidad de esa línea. Es muy clave en la etapa de implementación esto que podría ser considerado una cuestión doméstica, pero que es clave desde el punto de vista de las prácticas institucionales, en el fondo, ¿no? La siguiente. Y este es más o menos lo que tenemos en materia del Ministerio de Seguridad. La idea de las seremías, el Ejecutivo tenía un dilema que enfrentar. Había una cosa administrativa bien concreta. El Ejecutivo no podía, más allá de los anuncios del presidente, tomar decisiones formales sobre la estructura del Ministerio de Seguridad, sino hasta el 1 de abril. Lo voy a ejemplificar en un caso, en el fondo, ¿no? El presidente hizo el anuncio el jueves de la semana anterior, del día martes, en el caso de mi nominación.
yo seguí ejerciendo como subsecretario del Interior y todas las publicaciones de acciones las cuales estuve anunciadas, solo las pude ocupar en redes sociales en la cuenta personal como subsecretario del Interior. ¿Por qué? Porque mientras no existiera formalmente el Ministerio de Seguridad Pública, no se podía hacer referencia a ninguna de ellas. ¿Cuál fue la estrategia a propósito de las Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública que abordó el Ejecutivo? Distinguir el día 1, que es la etapa de instalación, del régimen. ¿Por qué es relevante? Porque los traspasos de funcionarios de conformidad a la ley que se aprobó no solo se referían a nivel nacional, sino que también a nivel regional. Por lo tanto, las seremías de seguridad pública están constituidos por funcionarios traspasados de las delegaciones presidenciales. Lo segundo, hay atribuciones que hoy día pasan a los seremis y hay algunas que siguen siendo concurrentes o de cooperación o colaboración con los delegados presidenciales. Lo que no podía pasar a partir del día 1 es que tuviésemos dos autoridades sometidas a rivalización. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en la gestión administrativa doméstica, que tiene que ver con el funcionamiento del personal, existiera una autoridad responsable. Para eso, el Ejecutivo tomó la decisión que mientras se elaboran las ternas por parte de los delegados presidenciales, que es lo que establece la ley, asumieran como interinos a algunas personas que tenían la calidad de encargados de prevención del delito en las regiones respectivas. No los quiero latear con cuestiones administrativas, pero una cantidad importante de estos funcionarios eran contratados honorarios. Por lo tanto, la disponibilidad de que alguna de esas personas pudieran asumir como interinos era relativamente acotado, porque los cargos los cuales provenían eran contratados honorarios. Y para aquellos casos donde no se pudo nombrar a esas personas, lo que se acudió es al orden de subrogancia legal para el Seremi de Seguridad Pública, ¿no? Y al primer subrogante legal que se estableció, o sea, el primer orden de subrogancia en las regiones que se estableció para seguridad pública es justicia, y la razón es relativamente simple, es el sector que es más afín a seguridad pública, fundamentalmente porque gestiona el Consejo del regional para el sistema de enjuiciamiento criminal y gestiona dos instituciones del sistema de seguridad pública, Gendarmería y por el otro Sename o el Servicio de Reinserción Juvenil. En el mes de mayo, antes de la primera quincena, nosotros debiésemos tener el nombramiento de los seremis definitivos, que se dan en un contexto también de cooperación y colaboración, no solo en la región, sino que con los actores relevantes de la región, incluyendo los parlamentarios, en el entendido que es propósito común de todos que la instalación del Ministerio de Seguridad sea administrativamente exitoso en estos términos, ¿no? De hecho, si me permiten un comentario que yo creo que es conveniente transparentarlo, se les pidió a todas las autoridades regionales que no formaba parte de la ecuación de cómo se distribuían, comillas, las preferencias o las tendencias políticas en una región al Seremi de Seguridad. Ese criterio no se iba a considerar porque lo que importa es la etapa de instalación. Y ahí lo que tenemos es fundamentalmente que tiene el mando de las policías desde el punto de vista administrativo, que actúa bajo el auxilio de la fuerza pública a requerimiento del delegado, que es secretario ejecutivo del Consejo Regional de Seguridad y Prevención del Delito, y que está a cargo de la ejecución de la política en materia de seguridad en la región. Esto no altera las competencias de coordinación general que tiene el delegado presidencial en la respectiva región. Esta primera fase era clave. Yo lo quiero ejemplificar en un caso. El Ministerio comenzó a funcionar el 1. El 3 se estaban entregando los resultados del informe consolidado de homicidios consumados, que es un informe del Estado de Chile, no es del Ejecutivo, del Estado de Chile, también participa el Ministerio Público en él, y se dieron cuentas no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional, ¿no? Y en esos a nivel regional participaron los delegados y quienes están ejerciendo por ahora los interinatos en materia de seguridad pública. Esa continuidad institucional es clave para que no se produzcan vacíos administrativos que, de nuevo, pueden ser considerados domésticos, pero que son esenciales para el correcto funcionamiento de la institucionalidad. Y aquí yo tengo cuáles son las tareas en las cuales está involucrado hoy día el Ministerio más allá del día a día, que es muy intenso.
si uno se llevara simplemente por la coyuntura diaria, o sea, la agenda es abrumadora, pero no hay que perder de perspectiva que el propósito perseguido es la instalación correcta y adecuada del Ministerio de Seguridad en este pedido e instalar buenas prácticas institucionales para su funcionamiento. La primera tiene que ver con la constitución de los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, ¿no? Para eso el Ejecutivo fijó como horizonte que antes del término del mes de abril estuvieran constituidos los dos consejos. El Consejo Nacional de Seguridad Pública se constituye este jueves y el Consejo Nacional de Prevención del Delito se constituye la próxima semana, el próximo jueves, ¿no? Estos dos consejos son claves porque cada uno está asociado a las orientaciones específicas, pero son claves para la aprobación de la política de seguridad pública, que el Ejecutivo lo que desea es que ambos consejos la aprueben conjuntamente. Hay algunos ministerios que se repiten en los dos y eso hace sentido, ¿no?, que podamos tener una reunión unificada. Entonces el primer propósito tiene que ver con eso. Lo segundo tiene que ver con el reglamento orgánico. Recordar que este Congreso mandató un reglamento, la estructura orgánica, por eso el Ejecutivo ha ido, el organigrama que les mostré recién es más o menos el organigrama sobre el cual se está trabajando. ¿Es esencial? Sí, pero nosotros podemos seguir funcionando con el mandato legal que tenemos hasta ahora. Los que sí son claves, diría yo, son los tres siguientes, ¿no? Primero, el reglamento del sistema de seguridad pública. Acá se juegan muchas cosas para el funcionamiento del sistema de seguridad, del ecosistema de seguridad pública en Chile. La gran apuesta que tiene la ley, como lo señalé al inicio, es un modelo de gestión pública en materia de seguridad. Y el modelo de gestión pública está en lo que la ley denomina el sistema de seguridad pública. Y ese mecanismo supone mecanismos de cooperación y de coordinación entre autoridades públicas, pero solo quiero recordar que este Congreso también estableció como parte de la estructura del sistema de seguridad pública en mecanismos de colaboración público-privadas con ese fin. Por ejemplo, para tener comités interministeriales, comités de tarea o fuerzas de tarea en concreto, la ley está aprobada para que conformen en el contexto del sistema de seguridad pública, pero ojo, de nuevo con la filosofía de la ley, sobre la base de objetivos, metas e indicadores. Porque si no, el incentivo que tiene el sistema institucional es a llenarse fuerza de tareas, ¿no? Entonces, deben ser temporales, sujetas a objetivos, metas e indicadores. Un ejemplo de esto sería, no sé, a propósito del proyecto de ley que están discutiendo reciente, robo de cables de cobre, por ejemplo, ¿no? Eso suponen medidas preventivas, medidas de investigación también, información que está vinculada a aspectos de inteligencia, suponen también inversiones por parte de las compañías que están asociadas, por ejemplo, a ese tipo de cables pueden ser muy diversas, pueden ser desde telecomunicaciones, pueden ser las empresas eléctricas, pero también pueden ser las empresas productoras, etcétera, ¿no? Eso técnicamente podría ser una fuerza de tarea público-privada, donde cada actor tiene sus obligaciones, tiene sus indicadores, pero resuelto, esas fuerzas de tarea se tienen que acabar. Uno no las puede eternizar en el fondo. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado está lleno de fuerzas de tareas que duran infinitamente. Y entonces uno de los ejes centrales sobre los cuales descansa el diseño institucional es los resultados. El segundo tiene que ver con SIGPOL, que es la gran apuesta de la gestión coordinada policial. Yo creo que la instalación del reglamento de SIGPOL y el Ejecutivo lo que quiere es instalar el Centro de Coordinación Policial, como ustedes bien saben, para operaciones complejas, al inicio del segundo semestre de este año. Con las policías ya se está trabajando. Esto se hace en un momento, además, de una relación muy fluida entre ambas policías y de ambos altos mandos, pero también en el Centro de Coordinación Policial es posible replicar los mecanismos de colaboración que se están desarrollando de modo permanente en las unidades de coordinación estratégica que están en el norte, en el centro y en el sur, que reúnen no solo a ambas policías, sino que también a Gendarmería, a Aduana, a Impuestos Internos. Y se transforman en flujos de trabajo muy relevantes
para algunos trabajos de investigación compleja, en el fondo, ¿no? El tercero tiene que ver con el reglamento de transferencia de información. Recordar también sobre este punto que una de las grandes apuestas del Congreso es las facultades que tiene el Ministerio de Seguridad de requerir información sin restricciones, ¿no? Salvo aquellas que pudieran comprometer investigaciones. Si uno pudiera resumir uno de los inconvenientes históricos en materia de seguridad pública durante los últimos 20-25 años es cómo se comparte la información. Y esto fue un propósito deliberado del Congreso en términos de que el Ministerio de Seguridad tuviera una competencia muy intensa en esa materia. El Ejecutivo considera que estos tres temas, que es Sistema de Seguridad Pública, SIGPOL y Reglamento de Transferencia de Información, debieran ir en un solo reglamento. Aunque son mandatos distintos, el Ejecutivo considera que se puede abordar en esos tres aspectos. El reglamento del Sistema de Seguridad Pública ya tiene un borrador que va a ser sometido en los próximos días a consulta de los respectivos ministerios y esperamos que pueda ser enviado a Contraloría los primeros días del mes de junio, ¿no? La razón fundamental es tratar de tener los instrumentos para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública por vía reglamentaria SIGPOL el segundo semestre. Sin perjuicio de eso, la constitución del Consejo de Seguridad Pública esta semana y las prácticas institucionales desarrolladas en el último tiempo pueden ir consolidando trabajos previos a la aprobación formal del reglamento. Y el último tiene que ver con los certificados de pertinencia, que son bien relevantes para efectos de la inversión de las fuerzas policiales. Y lo siguiente tiene que ver con la Política Nacional de Seguridad Pública, que este es un mandato bien claro que tiene la ley. Debe ser sometido a ambos consejos. A partir de eso se gatilla otra serie de institucionalidad asociada. El objetivo principal, por eso yo comenzaba esta exposición, si uno quisiera decir cuál es como el gran objetivo, esto sería como preliminar, ¿no? Esto forma parte de un debate un poco más largo. El país debiera avanzar en los próximos años a tratar de cumplir un gran objetivo que es reducir delitos violentos y reducir el índice de temor. Para eso tiene que tener metas muy específicas, esas metas tienen que estar asociadas a un indicador para su cumplimiento, ¿no? Y pongo como ejemplo reducir delitos violentos y reducir índice de temor porque son objetivos relativamente compartidos, ¿no? Luego uno podrá tener objetivos más específicos, por ejemplo, cárceles seguras, ¿no? O sea, no saca nada usted con tener un sistema de persecución penal eficaz si no garantiza o no tiene cárceles seguras. Y cárceles seguras no solo son los establecimientos, sino que las personas que se encuentran en su interior desarrollen adecuadamente sus labores. Al igual que el reglamento está sometido en los próximos días a consulta de los servicios. En el caso de la Política Nacional de Seguridad Pública, este es un trabajo que se venía desarrollando ya desde el Ministerio del Interior. De hecho, hay un borrador de Política Nacional de Seguridad Pública al cual se está haciendo ajustes y va a ser sometido también a proceso de consulta de expertos y de los sectores en las próximas semanas, de modo que ambos consejos unificadamente puedan hacer la aprobación final. La ley exige que ambos lo aprueben. Lo razonable a juicio del Ejecutivo es que sea una sesión plenaria con ese fin. El propósito central que el Ejecutivo ha tenido hasta ahora en la etapa de instalación es en el entendido que lo que uno está desarrollando es la instalación de un ministerio a cargo de una política de Estado permanente. El Congreso tomó la decisión de sacar a la seguridad del Palacio de la Moneda, es decir, separarla del Ministerio del Interior, precisamente para que la contingencia de la política cotidiana no absorbiera la agenda de seguridad. Por eso, no solo jurídicamente, sino que simbólicamente también el Ministerio de Seguridad Pública se encuentra en su exterior. Yo sé que este es un año complejo, es un año de elecciones, pero creo que en los elementos estructurales de materia de seguridad pública existe un acuerdo relativamente transversal y lo esencial para nosotros es permitir su instalación de modo que se puedan seguir cumpliendo los objetivos aprobados por la ley. Yo vuelvo a insistir, nosotros podríamos simplemente seguir aprobando leyes, pero si no ponemos foco en gestión pública en materia de seguridad, lo que uno puede terminar es teniendo más bien un estado de papel, que yo creo que es lo que ninguno de los otros desea para el país en materia de seguridad. Por eso tener objetivos
con indicadores de medición tan claros, sujetos a rendición de cuentas. Con esto termino, señor presidente. En el mes de junio, de conformidad a la ley, semestralmente el Ministerio de Seguridad tiene que rendir cuenta. Lo razonable es que el Ministerio de Seguridad rinda cuenta a este Congreso en el mes de junio de este año para que eso lo mantenga como una política regular acá al final de cada semestre. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro de Seguridad. Vamos a iniciar el diálogo con los señores y señoras senadores. Tiene la palabra don Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Seguridad y desearle éxito en la tarea que ha asumido hace 15 días atrás, porque es un hombre destacado en el derecho y ha tenido distintas responsabilidades en el gobierno y no me cabe ninguna duda que lo va a hacer de la manera más ejemplar que esté a su alcance para el tema número 1 que tenemos hoy día en Chile. 3 cosas, presidente, quiero remarcar. Primero, en regiones, y ahí la experiencia de cada senador podrá señalarlo, en estos 15 días ha sido más bien débil en cuanto, no porque sean interinos los seremis, sino porque todavía no se muestra el vigor, la corporalidad de toda la envergadura que significa este nuevo ministerio para efectos de un territorio, en este caso una región determinada. Entonces, en ese sentido, me interesaría saber, por su intermedio, presidente, cuál es el diseño, además de las titularidades, que yo la verdad creo que son igualmente plazos excesivos, porque esta ley se promulgó en enero, el 27 de enero. Entonces, bueno, pero ya estando así las cosas, y teniendo un plazo del 15 de mayo, entiendo yo, como máximo para tener todas las titularidades, como el empoderamiento, que es cosa que es muy importante, sobre todo en el manejo civil de las policías, en cada territorio, en cada región. La región de O'Higgins, que yo represento, lo sabe muy bien el subsecretario por su intermedio, ha tenido una criminalidad enorme en desarrollo creciente en los últimos 2 años y por lo tanto, por muy cerca de Santiago que esté, representa a muchas regiones alejadas en cuanto a su nivel de exacerbación del crimen organizado. Segundo, entonces me gustaría que ahondar en eso. Lo segundo es que en sesión de comité, me toca a mí representar al comité socialista, ayer se definió que se va la mesa a ordenar en torno a una sesión especial por el tema de la violencia rural, a propósito también de los hechos ocurridos en Granero, pero no solo eso, sino que esto afecta a todas las regiones del país. Y por tanto, entiendo yo, se le va a pedir al ministro un plan, un diseño para esa sesión, que no tiene una fecha, pero será pronto, de sala, en la cual se pueda enfrentar, y me gustaría que diera algunas luces al respecto de en qué está hoy día el Ejecutivo, separado un poquito de lo que es Araucanía, Arauco, lo que es Macrofrontera Norte. Estamos hablando del conjunto de zonas en los cuales hay violencia rural. Y tercero, presidente, a raíz de la coyuntura de lo que ha ocurrido en Estadio Seguro, preguntarle al ministro cuál es la razón, el fundamento por qué ha calificado el Ejecutivo de la infiltración o no de las barras por el crimen organizado y por lo tanto un tratamiento que hace que se dé por fenecido el plan y por tanto cuál es el reemplazo de este plan, porque los eventos de fútbol no van a seguir suspendidos en el tiempo, tienen que retomarse, hay una situación delicada y grave, entendemos que hay un departamento de orden y seguridad que se haría cargo de esto, quién está nominado para este efecto, qué estructura tiene, cómo eso ya en los días que vienen va a ser una realidad, con quién se le dice al público, finalmente al hincha común y corriente que dice, mire, está suspendido, esto es un desastre, ¿qué se va a hacer? Entendiendo y compartiendo que el plan Estadio Seguro ya no podía continuar. ¿Y por qué el ministro ha estimado que Carabineros no puede volver a los estadios? Yo de cabro chico que iba a los estadios y siempre estaban los Carabineros, y eso no era ningún drama para nadie, no estaban armados de golpe ni nada, pero había un efecto disuasivo que hacía que, estando un carabinero dentro del estadio, en partidos de selección, en partidos de alta convocatoria, no hubiera mayores incidentes o muy graves, como los que aquí estamos viendo ahora. Entonces, me gustaría que pudiera aclarar este punto y cuál es la evolución que va a tener. Y en particular, finalmente, el rol de determinados clubes deportivos donde hoy día no se hacen cargo de su responsabilidad, incluso alientan a barristas, financian barristas. Hay una connivencia de intereses muchas veces, no lo digo generalizadamente, pero se produce una intersección muy difusa de estos hinchas barra brava con los propios ejecutivos y dirigentes de los clubes. ¿Qué se hace respecto de eso realmente? Por último, presidente, plantearle a usted, para que lo considere, hay un proyecto de ley que ingresó hace 11 meses al Senado,
en segundo trámite que se llama Salvemos el Fútbol, que ha estado solo en la Comisión de Deporte acá. No sé por qué. Es un proyecto de ley que adopta medidas especiales del resguardo y seguridad dentro de los recintos. Se aprobó en general en octubre, hace 6 meses por la sala, y lleva 6 meses en discusión en particular, no sé en qué detalle. Entonces me gustaría que se pusiera también atención, si usted lo considera, o la Secretaría, porque a lo mejor es pertinente que pase también a la Comisión de Seguridad un proyecto que ya tiene una tramitación en la otra Cámara y que puede ser útil para efectos de los planes que el Ejecutivo nos va a desarrollar ahora en materia de seguridad en los estadios. Gracias, señor senador. Antes de dar la palabra a la senadora Pascual, quisiera solicitar el acuerdo a esta comisión para ver si podemos pedir en sala la posibilidad que podamos ver este proyecto Salvemos el Fútbol aquí en la Comisión de Seguridad. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces me prepara. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, a su equipo, los senadores y la secretaría, asesores también. Solo quisiera hacer un par de consultas, digamos. Lo primero es que yo entiendo que uno de los grandes objetivos del Ministerio de Seguridad es poder traducir una institucionalidad en políticas de Estado, que vayan mucho más allá de la duración de un gobierno puntual. Y por lo tanto la política de Estado debe tener dos grandes características: que sea permanente, pero en este caso en particular con una suficiente ductibilidad para que pueda dar cuenta de la evolución y el desarrollo criminológico o de los delitos, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no sé si entendí bien, ministro, usted habla que en una de las tareas, digamos, ¿no? A propósito de los reglamentos, están también el tema de las fuerzas de tareas. Pero que la idea es que las fuerzas de tareas sean transitorias, tal cual como debieran ser, digamos, ¿no? Porque uno las entiende desde esa perspectiva, pero no me quedó claro cómo entonces se conjugan las fuerzas de tarea transitorias, con metas claras, con indicadores para su cumplimiento, etcétera, etcétera, con la consolidación de una política de Estado permanente pero dúctil. No sé si me explico la consulta. Lo segundo es consultar también, durante la tramitación del proyecto hubo harto revuelo y creo que estamos como país también en posibilidades incluso de revisar después, a propósito de cómo vaya funcionando, quién iba a ser la autoridad civil en cada región, que se iba a coordinar con las autoridades policiales principalmente, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, cómo hasta ahora el Ministerio tiene previsto el tema de las seremías, los delegados presidenciales regionales, o sea, cómo está viendo esa coordinación. Lo digo a lo mejor un poco asociado al primer comentario que hizo el senador Juan Luis Castro, a propósito, digamos, de que siempre las primeras semanas, por cierto, de la instalación de una nueva institucionalidad puede verse más débil cualquier institucionalidad, no solo esta. Lo digo también, me tocó instalar el Ministerio de la Mujer, que puede ser de fenómenos muy distintos, pero efectivamente también tiene esa característica, digamos. Y lo tercero, dentro de los objetivos, que me parece muy importante, de política pública y por lo tanto de traducción en una gestión de política pública de reducir el delito violento o los delitos violentos y además el índice de temor, ¿qué componente, o sea, cómo el Ministerio puede, no solo los delitos violentos vinculados, por así decirlo, al robo o a la delincuencia más tradicional, sino cómo también se incorporan los delitos violentos en materia de violencia de género y de violencia intrafamiliar, puesto que inclusive dentro de las perspectivas también, por lo menos de encuestas de una buena parte a este tiempo, digamos, de los dos últimos gobiernos, también la violencia intrafamiliar es uno de los fenómenos de seguridad pública que la gente denota en los distintos lados. Y desde esa perspectiva, también si hay algo pensado en materia de cómo coordinar situaciones, porque a mí lo que me está preocupando en materia también de seguridad es que frente a cada situación que no queremos que ocurra, como la que acaba de ocurrir en el Estadio Monumental, se plantea que Carabineros
vaya a hacer tareas que ya se habían definido que eran para la seguridad privada. Pero después se plantea que las Fuerzas Armadas vayan a hacer lo que las policías tienen que hacer. Entonces, estamos como reemplazándonos, por así decirlo, desde distintos actores institucionales, y a lo mejor es tiempo de también pensar en lo que se pueda reformar en materia de las policías, lo que se pueda hacer en materia de seguridad privada. Hay un proyecto además de seguridad municipal que también no necesariamente está conversando orgánicamente con las definiciones de la ley orgánica de municipalidades en términos de sus atribuciones y funciones. Entonces, ¿cómo lo está viendo desde esa perspectiva, ministro, en términos de no estar parchando para responder, digamos, a declaraciones altisonantes, pero que al mismo tiempo pueda haber una mirada más sistémica, si es que hay algo, por lo menos por ahora? Eso, ministro. Muchas gracias, presidente. Por cierto, me voy a saludar al ministro Luis Cordero, primer ministro de Seguridad Pública, va a pasar a la historia por eso, junto a su equipo, su coordinadora jurídica y legislativa, señora Estefanía Bolsa, y también con quien hemos trabajado, José Tomás Humud y otros. Señor ministro, creo que esta ley, la 21.730, es una ley trascendente por lo que conlleva, separar lo político de seguridad. La respuesta política a los problemas políticos es política, no es de más carabineros, más Fuerzas Armadas. Y esa es quizás la parte que nos falta analizar, que es cómo va a quedar el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior se tiene que fortalecer y dar respuesta política a problemas políticos, para que separemos aquellos que tenemos que hoy enfrentar, básicamente el crimen en sus diferentes niveles, el crimen organizado, especialmente el transnacional, el terrorismo, y también el tema de las fronteras. Yo valoro en tal sentido que se cree esta oficina dependiente de la Subsecretaría de Seguridad relacionada a estos temas, porque esa además es la que se tiene que relacionar con el nuevo sistema de inteligencia. Nuevo sistema de inteligencia del Estado. Las fronteras, especialmente en los complejos fronterizos, tenemos 4 instituciones de 3 ministerios. 2 de ellas son del nuevo Ministerio de Seguridad. Una del Ministerio de Hacienda, Aduana específicamente, y otra del Ministerio de Agricultura, el SAG. Ese es el punto más débil que tiene nuestra estructura actual, porque necesitamos que esos controles sean efectivos, pero que también fluyan. O sea, la seguridad puede ir de nada a la paranoia y el estancar a la gente en la frontera es gigantesco. Pero esa frontera terrestre tiene su par en la frontera marítima. Y la frontera marítima requiere también la visión del Ministerio de Seguridad, y ojalá tenga dentro de los equipos estos expertos en estos temas que son complejos. El 94% de la carga se va por tema marítimo, por contenedores, y no tenemos certeza de que eso esté bien. Son los puntos débiles por los cuales incluso nuestra exportación en nuestro país puede ser dejado fuera. Nos pueden subir los aranceles por el riesgo que aumenta, porque la carga se puede contaminar. Entonces hay efectos no solo dentro del país en lo que las personas perciben, sino que también en la imagen del país, los costos que se va a traducir esto. El delito produce que aumenten los costos, nadie quiera asegurar o las primas son muy altas. Entonces hay un tema económico también que dimensionar. Quiero destacar, usted lo señaló, los 3 puntos, y me voy a ir específicamente a ellos. El reglamento del sistema de seguridad pública. La ley en su artículo 13, yo invito a todos a leer el artículo 13, es muy clara porque dice exactamente lo que se espera. Esto es una coordinación de todos los organismos del Estado. El Estado tiene que estar organizado para enfrentar el crimen organizado. Y esta organización tiene que responder de forma continua a las alertas ciudadanas ante riesgos, peligros y amenazas a seguridad pública. Este sistema dice, y esto es lo más relevante, y por eso quiero que quede en la historia lo que se está difundiendo, funcionará a través de centros nacionales, regionales o provinciales según corresponda. Estos centros regionales, los centros de protección ciudadana, son esenciales. Son más importantes que el CEREMI. El CEREMI cumple horario de trabajo. El centro tiene que ser 24/7. Entonces, si hay algo que debemos priorizar cuando usted dice aumentar la percepción de seguridad, es disponer de equipos 24/7. ¿Qué es lo que las personas esperan? La respuesta del Estado, medible. El mismo artículo posteriormente dice, valorar los tiempos de respuesta ante dicha emergencia.
tiempos. La gente quiere ver tiempos, quiere que el Estado funcione. Y eso es lo que esperamos. Yo por eso, ojalá los gobiernos regionales entiendan para que financien estas actividades y no nos perdamos en la discusión regional, en tanta autoridad, más capacidad. Tenemos que tener esa capacidad y así enfrentarlo. Lo segundo, el reglamento del Centro Integrado de Coordinación Policial. Esta es una etapa bastante avanzada. Hay experiencias, por ejemplo, en España, el Centro de Inteligencia contra Terrorismo y Crimen Organizado, el CITCO, donde se está viendo incluso las medidas intrusivas, quién la está pidiendo, sobre qué y para qué, de tal manera que se coordinen, no estén todos haciendo lo mismo sobre las mismas personas. Ese es algo también ideal poder verlo. Y finalmente, el reglamento sobre transferencia de información. La nueva ley del Ministerio habla bastante de la nueva ley de protección de datos personales, pero no está inhibida, hay que cumplirla bien. Los datos, y especialmente los datos sensibles, deben ser protegidos. Pero esto es parte de un tema político. La ministra, secretaria general de la Presidencia, tiene comprometido la ley de gobernanza de datos del Estado. Y esto tiene que conversar con la ley de gobernanza de datos del Estado y tiene que conversar con la interoperabilidad. Usted no tiene que pedir, usted tiene que acceder directamente a la información. Y para eso tiene que estar habilitada la acreditación de seguridad. ¿Qué necesitamos entonces? Saber qué organismo del Estado va a estar encargado de determinar la acreditación de seguridad. ¿Quién puede, en qué condición, ingresar a qué información? Y que exista trazabilidad, saber quién cuando entró, integridad. Los datos no pueden ser cambiados, no desaparecen. Todo eso ayuda a aumentar la percepción de seguridad de la ciudadanía. La percepción de seguridad se alimenta con muchos elementos que van a permitir que esto ocurra. En tal sentido, pedirle si es factible que eso sea así considerado, porque estamos esperando que el Ejecutivo ingrese, su compromiso es el primer semestre, pero esto es esencial. Y finalmente, dado que el tiempo es limitado, no quiero tomarlo, dentro de lo nuevo que se incorpora en la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, que ya le falta un solo reglamento, específicamente certificaciones, para que quede con todos sus reglamentos, pero quedan dos temas políticos pendientes. Y yo quiero decírselo a usted, porque usted es el jefe de la persona que se sentó al lado de usted para el primer comité interministerial de ciberseguridad. Artículo 11. Las atribuciones de la ANSI, tiene de la A a la Z, tiene muchas, pero la letra Y señala que dando cumplimiento a la ley 21.113 debe ejecutarse el ejercicio nacional de comprobación de capacidades de ciberseguridad en octubre. Octubre es mañana. Entonces, este es algo que está dispuesto en la ley, está previsto, pero créeme que la agencia no tiene ni un peso para hacerlo. O sea, el tema es si queremos aumentar la percepción de seguridad de la ciudadanía en todos los ambientes, no solo los ambientes físicos, los digitales, y hay que ver cómo se va a hacer eso. Y sería extraordinario que se pudiera hacer, incluso a nivel presidencial. O sea, este es un tema relevante para el país, porque el segundo punto político es el artículo 20, que es el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad. Son 6 consejeros nombrados por el presidente. Y esta es la integración público-privada. 6 que se renuevan están traslapados, 3 y 3, duran 6 años, pueden ser reelegidos una vez. Pero también sería ideal que ojalá, y para darnos tiempo, en octubre, el día 1, que se inaugura el mes, siempre en el Senado, fue una moción de senadores, se pueda conocer quiénes son los 6 integrantes, así ya está cumplida, ahí con eso terminamos de desplegar la ley, y inmediatamente después, dentro del mes, hace el ejercicio, se está cumpliendo. O sea, tal como usted dice, dar cuenta cada 6 meses, también verificar en cada una de las leyes que estén todas desplegadas y ejecutándose. Este es el año del despliegue de la institucionalidad y tenemos que lograrlo rápido. Por eso lo que se necesite en apoyar en los reglamentos vamos a estar. Lo mismo en las otras leyes, cualquiera que sea necesaria para que esto funcione bien. Y sí, pedirle el caso puntual de las fronteras, comentarle la semana pasada, agradecerle el apoyo. Estuvimos en el Paso Libertadores, por donde pasa el 50% de la carga terrestre de Chile, con una delegación de Argentina que vino a Mendoza, la chilena, representada por todos los ministerios, para ver cómo agilizar de forma segura, traspaso transfronterizo seguro de datos, confianza digital, certeza jurídica, fe pública, pero en una transacción digital. La universidad que están trabajando, la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza,
Mendoza, la Universidad Católica de Valparaíso, son universidades, una del Estado, la otra pública, con vocación de sacar adelante una solución que nos ayude a tener confianza en lo que estamos haciendo, con mecanismos que estén al más alto nivel, al igual que el estándar europeo. Ministro, desearle lo mejor. Esta comisión, yo creo que todos tienen el mismo ánimo y disponible para que usted nos pueda pedir y nosotros poder trabajar aquellas materias que usted ha priorizado. Gracias, presidente. Dicho. Muy bien, senador Pío. Solo para terminar, un par de consideraciones, señor ministro. Es clave la expresión regional del Ministerio de Seguridad. No puede ser solamente un concepto nacional si es que esto no se expresa en cada una de las regiones del país, independiente de cómo finalmente haya sido la nominación de los seremi subrogantes y entendiendo que de aquí a mayo vamos a tener ya los funcionarios en régimen. Pero es importante entender que cada región tiene su propia particularidad y sus propias complejidades en materia de seguridad y en especial las regiones del norte, que tenemos este concepto de las regiones bifronterizas y todas sus externalidades. En materia de eventos masivos y de lo que significa este concepto de estadio seguro que hoy termina, es sumamente importante también cuál va a ser la configuración del Estado, del Estado de Chile en cada una de las regiones sobre la base de en quién va a quedar esta responsabilidad. Es absolutamente necesario porque esto es un problema de todas las semanas. Es decir, no podemos esperar a una nueva gobernanza porque eventos masivos, eventos deportivos tenemos de manera permanente y yo creo que es clave evaluar cuál va a ser finalmente los mecanismos y las responsabilidades que se van a asumir en esta nueva gobernanza en relación a las responsabilidades. Entendiendo que seguridad privada, ¿sabe? Las problemáticas que tuvimos con la seguridad municipal, es decir, cuál es el nivel de disuasión que van a tener quienes van a ejercer esta función de seguridad privada. Vino recién el secretario de la Comisión del Deporte y obviamente que es un largo proyecto y está entrampado, es decir, la Seremi de la Cultura y el Deporte están recién en su cambio de gobernanza y obviamente que claramente es un proyecto que necesita todas las urgencias. Y por último, señor ministro, yo le quiero pedir la posibilidad de que, porque esta comisión tiene el proyecto de contrabando de la mosca de la fruta, poco en lo que establecía el senador Piu. La verdad es que el Ministerio de Agricultura se ha dado un plazo de 6 meses. Y la necesidad de... El problema de la mosca de la fruta no es que Arica la esté generando, sino que es un problema de contrabando. Hoy día en la región de Arica Parinacota tenemos el contrabando, tenemos una feria de productos de contrabando y tenemos una feria de productos agrícolas que son de la región. Y si finalmente no se generan las indicaciones a un proyecto que está presentado o no se genera un proyecto, no sé si estamos en condiciones de esperar 6 meses más para recién iniciar la discusión de un problema que obviamente es ahora para las regiones del norte. Y yo le quiero pedir, señor ministro, su ejecución en torno a generar las condiciones para que este proyecto, cuando lo pongamos en tabla aquí en la Comisión de Seguridad, existe el compromiso del Ejecutivo de que va a poner las indicaciones que son atribuciones propias del Gobierno. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, con gusto respondo cada una de las inquietudes que se han planteado. Voy a tratar de seguir el orden que me han sido consultadas. Por cierto, las etapas de instalación de una nueva institucionalidad, la cual habitualmente se espera mucho, uno podrá considerarla débil o fuerte. Eso depende en buena parte de las aproximaciones. Lo que yo sí quisiera decir es... yo lo he dicho previamente, yo he dicho, mire, el Ministerio no tiene marcha blanca, pero lo cierto también es que nosotros estamos redistribuyendo competencia entre lo que era el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Pública. Y una de las decisiones del modelo institucional a nivel nacional y a nivel regional es evitar espacios vacíos. Uno de los espacios vacíos tiene que ver, y por su intermedio, señor presidente, si lo entendí mal,
al diputado Juan Luis Castro, permítame excusa, pero el senador, disculpe. ¿No hay un problema de controversia sobre el manejo civil de las policías? No hay. O sea, si hay alguien sobre la cual la etapa de instalación del Ministerio a nivel regional se está haciendo adecuadamente, es porque existe un mando unitario de ambas policías. Y porque ambas policías entienden bien el rol que les corresponde. En relación, y este es un aspecto que usted hizo referencia a propósito de la región que usted representa, senador, y que en algún sentido también tiene que ver con lo señalado por su intermedio, señor presidente, que ha señalado el senador Durana. Es evidente que la situación de seguridad se representa de un modo distinto en cada una de las regiones. Y por lo tanto, si bien la política de seguridad pública puede ser de carácter nacional, su representación y su ejecución a nivel regional es distinta. Es más, a nivel regional, las políticas de seguridad pueden ser muy distintas dependiendo de la comuna. Y lo quiero ejemplificar con lo siguiente. En el caso del informe consolidado de homicidios, la situación, uno puede hablar de los promedios nacionales, la tasa efectivamente ha ido decreciendo, el objetivo, eso por cierto no es un número satisfactorio, el país debiera aspirar a reducir esa tasa mucho más de 6 homicidios cada 100.000 habitantes, por eso yo he dado la referencia de volver a las tasas de hace 10 años, pero simplemente cuando uno toma los datos de la región metropolitana, la distribución de esa tasa en la región metropolitana es de un país nórdico a Centroamérica. Esa es la distribución en una sola región. Y por eso se ha pedido que los datos consolidados en materia de homicidios se presenten a nivel regional de modo distinto y también, a diferencia de años anteriores, el informe consolidado de homicidios entregó datos por comuna. Porque las estrategias de las policías, conjuntamente con las estrategias de otros organismos de la institucionalidad, están asociadas a ese mecanismo. Y quiero hacer referencia específicamente a propósito de los argumentos del desarrollo creciente de la criminalidad, por su intermedio, señor presidente, que fue la expresión que ocupó el senador Castro. En el caso de su región, recordar, una de las cosas que yo he indicado en esta exposición, y que el senador Piu ha insistido sobre ese punto, es que la seguridad pública es un sistema en el cual convergen instituciones muy heterogéneas. El Ejecutivo no dispone unilateralmente de la persecución penal, ¿no? Porque el modelo institucional chileno descansa en un sistema donde el Ministerio Público es completamente autónomo. Y por lo tanto, lo que descansa desde el punto de vista del Ministerio de Seguridad es generar las condiciones de colaboración y cooperación con el Ministerio Público. En el fondo, cómo alinear la política de persecución penal con la política de seguridad. Eso es un trabajo de persuasión mutua. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque yo creo que hay que tener cuidado con esto, no solo para este Ejecutivo, sino que para cualquiera, que las estrategias de seguridad suponen un mecanismo integrado del rol de las policías, pero también del Ministerio Público de la persecución penal. Y por eso es tan importante, como sucede en todas las regiones, que en los consejos contra el crimen organizado, por ejemplo, o en las mesas jurídico-policiales a nivel local, participa el Ministerio Público. De hecho, lo hace activamente, y parte de lo que se está desarrollando ahora en la política de seguridad pública descansa también en el rol de la política de la persecución penal. Y lo digo porque una manera de abordar eficazmente los temas de criminalidad a nivel territorial tiene que ver con la forma en que funciona el sistema institucional. Y quiero ejemplificar con el caso de la violencia rural, porque por su intermedio, señor presidente, el senador Castro, a propósito del acuerdo, que yo efectivamente vendré gustoso a la sesión especial, a propósito del plan, evidentemente la situación de la macrozona sur es distinta al resto del país. Pero yo solo quiero ejemplificar, porque yo estuve en la región de Higgins, estuve en Graneros, me reuní tanto con la Policía de Investigaciones como con Carabineros, también me reuní con el alcalde, estuvo el delegado presidencial, en fin. Yo tuve una agenda activa en la región sobre este punto. Pero el caso de la violencia rural, yo le diría que es conveniente mirar, a propósito de su pregunta, sin perjuicio de lo que yo pueda exponer en la sesión especial respectiva. ¿Qué fenómenos tenemos en la violencia rural? Que no sea la macrozona azul. Uno, unos aumentos de lugares habitados que vienen o que son resultado de la parcelación. Por lo tanto, lo que hace es que se aumenta mucho el robo del lugar no habitado. Ese es el primer efecto. Lo segundo es que muchas de las acciones de
autorizaciones de subdivisión, por ejemplo, o de planificación urbana, nunca consideran los temas de seguridad. Y entonces aquí pareciera que hay policías disponibles por doquier y comisarías disponibles por doquier. Y lo que hay es que hay instrumentos, y esto es parte de la importancia del tema de seguridad pública, que como permea en otros ámbitos, y que esos sectores también tienen que hacerse cargo de ese punto. Tercero, en materia rural, las personas no denuncian. Entonces, cuando las personas no denuncian, el problema que tiene eso es que no hay indicadores, entonces, comillas, objetivos que tenga el Estado para ver cómo distribuye sus recursos policiales. Es un problema que las personas no denuncien. Es un problema porque, por un lado, es la sensación que las personas no obtienen retorno del Estado al denunciar, y en segundo lugar, porque hay desconfianza del Estado. En las zonas rurales esto es especialmente crítico. Este último aspecto es clave. Yo me he reunido no solo con los agricultores de la región de O'Higgins, también me he reunido con la Sociedad Nacional de Agricultura. Y la Sociedad Nacional de Agricultura reconoce a sí mismo que hay un problema en no denunciar y, por lo tanto, que el Ministerio de Seguridad colabore con generar mecanismos amigables de denuncia. ¿Por qué? Porque a propósito del lamentable hecho de Granero, la investigación ex post, respecto de la cual, por cierto, yo no puedo entregar antecedentes, lo que generó es que buena parte del empadronamiento posterior que hicieron los policías es respecto de eventos, de entrevistar a personas que han tenido eventos de seguridad que no habían denunciado. Entonces, denunciar es muy relevante porque permite, además, tener focos de investigación. ¿Qué otro elemento tenemos en la ruralidad? Bueno, que una de las cosas que sucede es que hay robos de productos y robos de agroquímicos. ¿Pero quién los compra? Los propios agricultores, pues. Entonces, el delito de receptación que tenemos en el sector agrícola es muy grande. Lo que quiero decir con esto es que en el caso rural es bien relevante mirarlo en términos sistémicos. Yo feliz vengo a la sesión especial. Y lo voy a hacer con todo agrado, pero mostrando los datos. Y uno de los datos que muestra esto es que el sector privado también tiene que ser proactivo en esto, ¿no? Hay robos de maquinarias. Y después resulta que esas máquinas son adquiridas por precisamente las empresas. En Chile no tenemos antecedentes que se estén robando agroquímicos como precursores para desarrollar productos o drogas. No, son agroquímicos que se roban porque hay otros que no. Va a venir pronto la temporada y va a empezar el robo de agroquímicos. Y eso significa un foco de persecución penal, mecanismos preventivos, pero claro, la distribución policial en buena parte depende que seamos capaces de eso. Y un último aspecto, que tiene que ver de nuevo, yo creo que la ruralidad sirve mucho para poder explicar estos efectos. Bueno, ¿cuál es la mano de obra que está desarrollándose hoy día en el mundo agrícola? Mayoritariamente, mano de obra migrante. Los dueños de las faenas contratan intermediarios para la contratación de esas personas. No las contratan directamente. Esas personas, a su vez, entonces obtienen visas de trabajo para desarrollar su labor durante un periodo de tiempo determinado. Algunas de ellas se van quedando. Y casas, estoy hablando del sector rurales, que eran para 5 personas y hoy día hay 40 personas. Pero además hay un problema adicional. La mayoría de esas personas se les paga en dinero en efectivo, pero no se les paga en las faenas. Se les paga en una plaza frente a lugares donde hay una luz pública. O sea, lo que quiero decir con esto, que esto es algo que yo le he transmitido directamente a los agricultores, es que una manera de tener campo seguro es también tomar medidas de resguardo seguro. Y eso parte por hacerse cargo de la cadena completa. Porque es muy fácil trasladarle al Estado toda la obligación cuando los privados tampoco no toman medidas de prevención esenciales, ¿no? Estoy simplemente ejemplificando con las faenas agrícolas. ¿Qué sucede? Y esto a propósito de... Yo, por cierto, no puedo hacer en una exposición pública referencia a cuáles son los antecedentes que tiene el gobierno para referirse a la infiltración de organizaciones criminales en las barras de fútbol. No lo puedo hacer en una sesión secreta, encantado. El día de hoy así vamos a exponer en la subcomisión de crimen organizado de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, quien ha solicitado esa información. Nosotros lo vamos a hacer en entendido que es sesión secreta. Pero sí me quiero hacer cargo de un punto a propósito de lo que ha señalado el senador Castro por su intermedio, señor presidente, y una duda que usted también ha planteado, presidente. Cuando el Ejecutivo estos días ha dicho que Estadio Seguro fracasó, es fundamentalmente porque, y esto no tiene que ver con un juicio en particular,
sino que a los esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile. Yo quiero recordar 3 momentos. El primero es que Chile dictó una ley en el 94, focalizada en violencia en los estadios, que luego sustituyó su denominación espectáculos de fútbol profesional, que ha modificado sustancialmente en este periodo, que el 2011 la administración del presidente Piñera trató de hacer un esfuerzo adicional con la creación de estadios seguros, que distintas administraciones han gestionado ese programa, pero les quiero decir que ese programa es un programa presupuestario, pues. Si aquí cuando se habla de Estadio Seguro como si fuera una estructura permanente del Estado, se olvida por un momento que Estadio Seguro es un programa presupuestario, que no tiene una atribución legal. No tiene ninguna atribución legal. Y lo que hay es una partida presupuestaria para contratar honorario. Eso es lo que tiene el Estadio Seguro. Lo que pasa es que hay veces que transformamos los programas presupuestarios como si fueran política permanente del Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se dicta la ley del Ministerio de Seguridad Pública, este Congreso ha dictado 2 leyes que tienen importancia en eventos masivos. Una es la ley de seguridad privada. Y la segunda ley que dictó es la ley del Ministerio de Seguridad Pública. Artículo 5º, letra H. Dentro de las atribuciones del Ministerio de Seguridad están aquellas que están destinadas a prevenir, ¿no?, y combatir los delitos que se realizan en eventos masivos, y luego agrega el registro al cual está asociada la ley de fútbol profesional. Entonces, cuando a mí me dicen que se suprime este seguro como si se suprimiera una estructura permanente del Estado, lo que yo quiero notificarlo es que hay una mala noticia. El Estado ha tenido una política para abordar el fútbol profesional en base a un programa presupuestario. Eso es lo que he hecho. Las administraciones anteriores han debido administrar eso con mucho esfuerzo, Han tenido muchas iniciativas. Han ocupado todas las alternativas posibles. Cuando el Ejecutivo y dice, ¿sabe, Estadio Seguro no puede seguir porque es un fracaso? Es porque hemos probado todos los enfoques posibles en las administraciones anteriores. Esto no es responsabilidad de una administración. El enfoque del Ministerio de Seguridad y de la Ley de Seguridad Privada es que el Estado tiene que abordar los eventos masivos. Uno de los eventos masivos es el fútbol. Lo que pasa es que el Ministerio de Seguridad, ustedes comprenderán, no le corresponde promover el fútbol como actividad privada. Eso le corresponderá a otros sectores y a los propios incumbentes, en el fondo. Pero lo que no puede pasar es que nosotros tengamos una política y estrategias donde la gente no va al fútbol. ¿No? Es como un contrasentido, en el fondo, ¿no? Y por eso, vuestra señoría, por su intermedio, señor presidente, lo que ha hecho fundamentalmente es ubicar los espectáculos, el evento masivo de fútbol profesional en el departamento, y por eso yo mostré el organigrama de orden público y eventos masivos. Lo que hay es que el fútbol tiene otra particularidad, y es que requiere de mucha inversión privada. Si la seguridad dentro de los estadios, y ahí voy a la otra, ¿por qué Carabineros está fuera de los estadios? Bueno, porque este Congreso Nacional aprobó unas normas que establecen que los eventos masivos son de responsabilidad del organizador, pues. Y que los costos de la seguridad del evento son de costo del organizador. Y que el costo del organizador no solo dentro del recinto, sino que también en un perímetro que está hasta 1 kilómetro. Pero si eso lo dijo el Congreso, no un problema de voluntad personal, en este caso mía, por su intermedio, señor presidente. Y eso es clave para comprender el fenómeno en el que estamos, ¿no? Dentro del recinto es competencia el organizador y por eso tiene obligaciones de contratación de seguridad privada. En el perímetro hay competencia mixta, porque también hay obligación de los organizadores. Y luego de ellos es el orden público. Por cierto, la policía en las zonas mixtas pueden intervenir. Por cierto, no, si hay delitos en el interior, hay obligaciones que están asociadas a los organizadores. Yo el día de ayer tuve reuniones, tanto con la NFP como con Colo-Colo. Si el principal dañado con lo del día jueves, además de la tragedia de las 2 familias de las personas fallecidas, es el fútbol. Por 3 cosas. 1, porque el club deportivo afectado no va a tener ingreso por los 2 aforos que le correspondían. 2, porque va a tener multas y probablemente descalificación. Y 3, porque hay un costo reputacional para los sponsors. Si esta idea de... Y eso tiene consecuencias muy negativas. Lo que pasa es que el fútbol tiene un impacto social que es muy relevante. Por eso recuperarlo como iniciativa social, donde las personas converjan, es tan relevante. Y por eso es para nosotros fue muy importante la
no solo la comunicación de la NFP, sino que también de Colo Colo el día de ayer, que las personas que irrumpieron en la cancha están identificadas y que además Colo Colo va a ejercer querellas. Durante los últimos años no se han interpuesto querellas por violencia en los estadios. Entonces, cuando se dice, la razón que yo estoy dando por su intermedio, señor presidente, al senador Castro, es fundamentalmente decirle, mire, aquí hay un acuerdo sobre descansa la distribución de competencias dentro del estadio, en la zona perimetral y en las afueras. Si el Congreso quiere cambiar esa distribución de competencia, bueno, es otra discusión. Pero los recursos policiales son recursos limitados. Podemos aplicar tecnología, por cierto, pero la tecnología la tienen que invertir los clubes deportivos, pues. O sea, ¿cómo tienen los mecanismos de acceso de control? ¿No? ¿Cómo utilizan la biometría? Y en esto no cabe ninguna duda que hay cooperación público-privada, en el fondo, ¿no? Y sobre el rol de los clubes deportivos, mire, sobre esto es un tema que se viene hablando hace 30 años en el país, de los financistas, los barristas, no, yo solo he señalado lo siguiente. El Ejecutivo considera que al interior de las barras existen personas que cometen delitos que se organizan como estructuras criminales y el Ejecutivo las va a perseguir y va a ejercer acciones contra ellas calificándolas de esa manera. Eso significa no solo que se va a perseguir sus delitos, también se va a perseguir las acciones de financiamiento y sus financistas. Si eso están fuera o dentro del club, eso formará parte de las investigaciones. Pero esto es una discusión que lleva mucho tiempo entre nosotros. Creo, sin embargo, que los clubes han asumido las responsabilidades que en este ámbito cometen o abordan. Y yo creo que también tienen perfectamente claro por las modificaciones legales los efectos que esto implica. Y por último, en materia legislativa, solo recordar que el Ejecutivo presentó en agosto del 2023, a finales de agosto, la reforma a la ley, precisamente para abordar algunas de las cuestiones que están vinculadas a la necesidad de actualización de la regulación. Una de ellas tiene que ver con el Registro Nacional de Hinchas, más allá del proyecto piloto que ha desarrollado la NFP, que el Ejecutivo no solo comparte, sino que además promueve. Creo que con eso, por su intermedio, señor presidente, me he hecho cargo de las preguntas del senador Castro. En relación a las preguntas, por su intermedio, señor presidente, de la senadora Pascual. A ver, yo creo que el gran desafío que tiene el país es cómo construir una política pública en materia de seguridad relativamente compartida, que yo creo que los ejes, porque uno es el objetivo de política pública, luego son los objetivos bien estratégicos. El ejemplo sería de esto, estamos todos de acuerdo en cárceles seguras, ¿no? Como objetivo. La pregunta es, ¿en qué se traduce cárceles seguras? No solo en tener más metros cuadrados, sino que en segregación adecuada, o bien que si un funcionario penitenciario es objeto de amenaza tenga reacción inmediata, que fue un poco la información que se pudo obtener hoy día, que se entregó hoy día, de hecho, por los miembros del Sistema de Seguridad Pública en un punto de prensa. Las 3 personas identificadas que atentaron contra la vivienda del comandante de Gendarmería hace 9 días atrás ya fueron detenidos. Pero además eso tiene que tener líneas de acción con indicadores asociados. Las fuerzas de tarea hay que entenderlas siempre como un elemento para abordar un punto específico, ¿no? que suma, ¿no? a esto. Yo, por cierto, por su intermedio, señor presidente, hay especialistas, la formación por su intermedio de la senadora Pascual en esto podría ilustrarnos a todos nosotros, pero el índice de temor que tiene el país en comparación al resto de los países del mundo es el más alto. Abordar los delitos violentos contribuye, sí, pero hay otros aspectos que probablemente la política de seguridad podrá entregar, pero que no va a ser suficiente para, no es el único instrumento para reducir los índices de temor. Por eso hay que mantener esta relación de utilidad, pero teniendo siempre presente que hay objetivos mensurables que uno tiene que cumplir. Lo clave es que esta ley no debe desatender el principal propósito de este Congreso al aprobarla, tener una institucionalidad sujeta a un mecanismo de rendición de cuentas permanente. Y eso, por su intermedio, señor presidente, no solo significa tener objetivos de proceso, significa tener objetivos de impacto, ¿no? Por eso importa reducir los delitos violentos. No es que vamos reducir, y eso es mensurable, ¿no? En la etapa de instalación requiere es un tema bien delicado, ¿no? De distribución de competencias, pero cómo se distribuyen las competencias entre el CEREMI y el delegado fue parte del debate legislativo. Yo sé que habían 2 grandes posiciones. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es evitar que esto se transforme en una disputa institucional. Y ya voy cerrando.
En el caso de violencia intrafamiliar, de hecho, la forma en que se ha abordado, por ejemplo, en el caso de homicidios, que se entrega información separada, de hecho, los datos permiten abordarlo de un modo muy distinto. Yo creo que la relación de la zona fronteriza y los estados de excepción ha permitido entender que Fuerzas Armadas y policías cumplen roles distintos, pero en algunas cuestiones pueden ser complementarias. El error que podríamos cometer es sustituir unas por otras, como seguridad privada con seguridad municipal o a la inversa. Presidente, sí, dado que el ministro es requerido en la Cámara por el proyecto de ley que se está viendo, yo podría postergar que la explicación que él quiere hacerme a mí la haga después, pues así le va a permitir poder salir. Gracias, presidente. Ok, bueno, la verdad que estamos también en el límite de la comisión. Yo sé que... Sí, queda inscrito para la siguiente, así que queda liberado, señor Me llevo mis tarjetones. ministro. Muchas gracias. Muchas gracias No, por favor. por su presentación. Solamente antes de terminar la sesión, quisiera buscar alguna fórmula. Tenemos que despachar este proyecto de ley del ingreso clandestino al país de migración. Quisiera evaluar la posibilidad del lunes, si es que pudiese sesionar la comisión, no sé, en algún horario de la tarde. Como este es un proyecto que no es tan complicado, ¿existe la posibilidad de poder convocar hoy o mañana a las 3 de la tarde? Podría ser hoy a las 3, mañana. Ya, a ver, ok, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué horario estaba pensando el lunes, como para verlo? Si no, para el próximo martes, después de las 2:30, y lo vemos con tiempo, después de la ¿Quién sesión. tiene después de las 2:30 el martes? Nosotros tenemos... Usted tiene defensa. Bueno, en la tarde del horario que pudieran disponer, desde las 3 de la tarde en adelante. ¿El martes de 2:30 a 4, por ejemplo? Podría ser. Martes de 2:30 claro. a 4. Nosotros yo no tengo Martes de problema. 2:30 a Ahí 4. nos Ok. Sí. El próximo martes para despachar este proyecto de 14:30 en adelante. Por esa vez nomás. ¿Ya? Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la comisión, se levanta.